Bueno, esta semana estaba pensando en secuestrar parte de la sección de Ángel, aprovechando su ausencia, ¿no? Ah, bueno. No, es que voy a hablar de un santo, ¿no? Bueno, Ah, bueno, pues. en realidad no creo que sea el santo del día, ni siquiera el de la semana, ¿no? Pero es un santo que causa una tremenda confusión y muchas veces lo he mencionado acá en la sección, ¿no? Se trata de Santiago. Bueno, y solo con el nombre empieza la polémica, ¿no? En inglés le llaman James. Y generalmente James lo traducirían al castellano como Jaime, ¿no? Pero en el idioma original, en arameo, en griego, era Jacob, lo que se trasladaría al castellano como Jacobo, ¿no? Pero lo que pasa es que en el latín eclesiástico se lo denominaba Sanctus Jacobus, literalmente, ¿no? San Jacobo. Pero como los latinos eran flojos para hablar, el término devino en Santiago y terminó como Santiago, que viene a ser el nombre de Santiago, Wow. castellano, ¿no? En las Biblias en castellano, ¿no? A veces se le llama Jacobo y otras veces se le llama Santiago, ¿no? Pero para rematar existe otra confusión grande porque hay dos Santiagos. En los evangelios de Mateo y Lucas se habla de Santiago, el de Zebedeo y su hermano Juan, y de Santiago, el de Alfeo y su hermano Judas Tadeo, ¿no? Y bueno, según la tradición es Santiago, el de Zebedeo, lo llaman Santiago el Mayor, es el hermano de Juan, y es el santo patrón de España. Al parecer Y de incluso... Galicia. Oh, vaya. Y al parecer incluso su madre estaba entre las que seguían a Jesús, ¿no? En Mateo 20 hay una historia en la que la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, ¿no? le pide a Jesús que en su reino sus hijos se sienten, el uno a su izquierda y el otro a la derecha, ¿no? Cosa que es denegada, pues que el que va a acomodar los puestos en el reino va a ser el Padre, dice, ¿no? Y bueno, además de que leo acá en Marcos 3:17, ¿no? Dice, a Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y bueno, esto de Boanerges es el mismo nombre que tenían Castor y Pólux, hijos de Zeus en la mitología griega, ¿no? Son los que fueron engendrados por Zeus, convertido en un cisne, ¿no? De todas maneras, esto originó, por ejemplo, ¿no? de que los quechuas en Sudamérica, ¿no? cuando fueron invadidos por los españoles católicos, identificaron a Santiago con Illapa, que era el dios del trueno. Y bueno, el otro Santiago, llamado el menor, o el de Alfeo, ¿no? Es como ya lo indiqué más antes, ¿no? Identificado como hermano de Judas Tadeo, ¿no? Y en la epístola de Judas, él empieza la epístola identificándose como Judas, el hermano de Santiago. Y bueno, y para rematar la cosa, hay referencias a un posible tercer Santiago, el llamado Santiago el Justo. Algunos lo identifican con Santiago el Mayor, ¿no? Pero la gran mayoría lo identifican con Santiago el Menor. Y desde luego, muchas veces se confunden entre Santiagos, hay confusión entre Santiagos, ¿no? El caso es de que los protestantes dicen que Santiago es uno de los hermanos de Jesús, ya que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 3, da los nombres de los hermanos de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Bueno, ese mismo pasaje aparece también en Mateo, donde se mencionan los mismos nombres de los hermanos de Jesús. Pero en cambio, en el pasaje correspondiente del Evangelio de Lucas, se omite completamente la referencia a la madre y a los hermanos de Jesús, y lo citan simplemente como el hijo de José. Bueno, y en la carta a las Gálatas, Pablo dice... Luego, de aquí a 3 años subí a Jerusalén a conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía.
Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Y en esa misma carta, en otro lugar, lo considera como uno de los llamados columnas de la iglesia. Leo, ¿no? En Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. O sea, sobre Santiago el Justo, ¿no? También llamado el Menor, se sabe que, se dice que era hermano de Jesús, era columna de la iglesia, pero sin embargo, si leemos en la historia, ¿no?, en la que menciona precisamente a los hermanos de Jesús en Marcos, vemos que la relación familiar no era tan óptima, ¿no? En Marcos 3:31 leemos cómo Jesús se niega de sus hermanos, ¿no? Y Mateo y Lucas repiten la historia, suavizándola un poco, ¿no? Pero de todas maneras Jesús los rechaza, ¿no? En el Evangelio de Juan también menciona a los hermanos de Jesús, ¿no? Se relata que Jesús fue de Caná a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y en Juan 7, cuando Jesús estaba ocultándose en Galilea de unos judíos que querían matarle, tiene una disputa con sus hermanos, ¿no?, sobre ir o no ir a una fiesta. Él les dice que no iría, pero luego va. Y bueno, de todas maneras, se ve que en la historia, ¿no?, que Jesús prefiere a sus discípulos antes que a sus hermanos. Y obviamente, ¿no?, sus hermanos no son sus discípulos. Aunque de manera sospechosa también parece que los 12 discípulos de Jesús tienen el mismo nombre con algunas variaciones que los 4 hermanos de Jesús. Casi que como cada uno de los hermanos se hubiera convertido en 3 de sus discípulos, ¿no? Y eso es en realidad otro tema, ¿no? Para simplificar y sin mucha explicación profunda, voy a presentar lo que a mí y a muchos otros míticos me parece, ¿no? Los apóstoles, por un lado, y los llamados columnas de la iglesia, por el otro, no son iguales, sino son líderes de diferentes sectas del cristianismo naciente. Y esto tiene una analogía grande con lo que fueron los acompañantes y los pilares dentro del Islam. Los acompañantes fueron los primeros discípulos de Mohammed, que luego llegaron a ser los primeros califas, ¿no? Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Utah, Salman al-Farisi, etc., ¿no? Mientras que los pilares eran los familiares del profeta, ¿no?, Fatima, Ali y otros, ¿no? Y esto es lo que originó la división del Islam en lo que hoy día son los chiitas y los suníes. Y en realidad algo parecido sucedió también con los mormones a la muerte de Joseph Smith, pues algunos pensaban de que su sucesor lógico debería ser Joseph Smith Jr., y estos se convirtieron luego en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días reorganizada, que hoy en día se llama la Comunidad de Cristo. Pero otros pensaban que los que deberían suceder a Smith eran los obispos de la Iglesia, ¿no? Y estos son los que tienen el trademark de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Obviamente, ¿no?, ambas sectas son mormones, ¿no? Por ende también moronas, ¿no? Bueno, esto ha pasado en muchas otras sectas ante la muerte del líder, ¿no? Y en realidad esta analogía histórica me parece que es el mejor argumento para aquellos que piensen en la existencia histórica de Jesús, ¿no?, que realmente existió un líder de la secta y que cuando murió ocurrió la típica disputa por la sucesión, ¿no? Aunque en realidad no le veo mucha relevancia, puesto que, por ejemplo, tampoco no hay evidencia suficiente común para estar seguro de la existencia histórica de Mohammed, ¿no? Pero ese es otro tema tal vez más espinoso. Y en realidad... Está en la cabeza que quien así lo dice. Bueno, en realidad, ¿por qué llamar a un grupo de personas las columnas? Bueno, y esto tiene que ver con la cosmología de la época, ¿no?, en la que creían que los cielos estaban sostenidos por unas columnas, ¿no? Más o menos era Castor y Pollux en la mitología griega, ¿no? Y a eso es lo que se refería con Boanerges, ¿no?, los hijos del trueno. Esto implica que a esos personajes, las columnas, se les atribuía un significado religioso y tal vez hasta divino, ¿no? Más o menos lo mismo pasa con Pedro, ¿no?, como la piedra fundamental del templo, lo que
convierte a Pedro, ¿no? Como en la base fundamental de todo, ¿no? Y así la verdad, ni las columnas ni la piedra tienen mucho que ver con Jesús y toda su historia, ¿no? Sino que puede que hayan sido elementos prestados completamente del paganismo, ¿no? Y en síntesis, todo lo negativo que dicen en los evangelios sobre la familia de Jesús, como todo lo positivo que dicen de ellos, claramente se origina en la disputa sectaria en el cristianismo incipiente. Si era seguidor del cristianismo paulista o de alguna otra variante del cristianismo helénico, o de círculos cristianos judíos que apoyaban a los 12 discípulos como líderes, entonces no te gustaban los familiares de Jesús. Y no podrías sentir eso en realidad si no hubiera una secta contraria que decía heredar de la familia de Jesús, ¿no? Y es exactamente la naturaleza de la división entre los islámitas, ¿no? Los shia y los sunis. Los sunis siguen a los califas, mientras los chiitas siguen a los pilares, ¿no? Que eran la familia de Mahoma. Y no se puede decir de que en estos grupos que se quieren mucho, ¿no? En realidad se tratan bastante mal, ¿no? Por decirlo de manera suave. Bueno, es casi seguro de que por eso mismo el autor de Marcos retrata a los 12 apóstoles y a Pedro en especial como si fueran unos verdaderos retrasados mentales, ¿no? Marcos es sin duda seguidor de Pablo o de alguna otra secta cristiana y helénica, ¿no? Porque tampoco le gustan mucho los familiares de Jesús. Y por eso llega a decir que sus familiares pensaban que Jesús estaba loco, ¿no? Y le querían poner una camisa de fuerza, posiblemente tejida por María, ¿no? ¿Y de dónde sacó eso Marcos, no? ¿Era algo que de verdad se decía de Jesús y su familia? Bueno, desde luego que no. Simplemente lo que se trata es de hacer quedar mal a las sectas que decían seguir a la familia de Jesús. Y claro, tengo que aclarar que no digo esto porque estoy presuponiendo la inexistencia de un Jesús histórico, sino que incluso si hubiera existido un Jesús histórico, es bastante claro que este tipo de disputas provienen de una pelea sectaria por la sucesión, ¿no? Y esto es bastante elaborado. Bueno, parece que la historia, como es contada en Marcos, bueno, empieza con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, pero inmediatamente después Jesús escoge a los 12 discípulos y luego se lo ve a Jesús bastante ocupado, está expulsando demonios, curando enfermos, haciendo un montón de milagros, cambiando de nombre a sus discípulos, etc. Y los instituye para que ellos también puedan expulsar demonios, y es hasta acusado por los fariseos de estar poseído por Belcebú. Y es entonces cuando viene la familia de Jesús, pensando que Jesús ha enloquecido, y Jesús los repudia. Esto parece ser la reescritura de una versión cristiana del Éxodo 18, en la que los familiares de Moisés llegan para reunirse con él, y él los recibe feliz y acepta el consejo de su suegro de nombrar subordinados con el objetivo de aliviar su trabajo y no enloquecer, pues estaba lleno de trabajo, ¿no? Y bueno, él acepta el consejo y nombra el consejo de los 70, ¿no? Seguramente hubo una versión cristiana de la historia en la que Jesús, que estaba ocupado todo el tiempo, como Moisés, y vienen sus parientes que al verlo ocupado le aconsejan que nombre a subordinados para aliviar su trabajo, y entonces él, aceptando ese consejo, nombraría a los 12 discípulos. Y claro, al autor de Marcos no le gusta esa historia, pues no le gustan mucho los familiares de Jesús, ni sus apóstoles, ¿no? Por eso cambia el sentido de la historia. Ahora Jesús nombra a sus discípulos por iniciativa propia, sin seguir consejo de nadie. La idea no vino de ningún hombre, sino directamente de Dios. Y después de eso, la familia de Jesús, que oye que Jesús está loco, van a tratar de rescatarlo para meterlo a un manicomio o algo así, pero él los repudia. Exactamente lo contrario que hizo Moisés, y que lo que posiblemente hizo Jesús en una versión cristiana más antigua, ¿no? Mateo cambia algo la historia de Marcos, pero mantiene el esqueleto de la misma, ¿no? Y Lucas la cambia aún más, ¿eh? No solo cambia, como ya lo hizo Mateo, la idea de que los familiares de Jesús creían que Jesús estaba loco. Los dos, Mateo y Lucas, obvian eso. No pueden hacer otra cosa, porque Mateo y Lucas tienen la idea del nacimiento milagroso virginal. Entonces sería realmente absurdo que, sabiendo esto, luego piensen que el tipo es enloquecido, ¿no? Así que los dos cortan la locura de Jesús. Y Lucas va más allá, ¿no? Él no tiene repudio a Jesús y a sus familiares.
hay un cambio en las palabras que hacen que el repudio no sea tan notable o que sea prácticamente inexistente en Mateo y Lucas. Y para que lo vean, los vamos a leer, ¿no? Vamos. Vemos en Marcos. Dice: llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, en Mateo, es más corto, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todos entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Bueno, en Lucas dice: le anunciaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren ver. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. O sea, ven cómo ha ido cambiando, ¿no? Sí. Leyendo a Lucas, y si nos olvidamos lo que dicen los 8 evangelios, lo que se debería hacer si uno quiere entender lo que realmente Lucas quería decir, uno debe pensar en lo que le dijo María al ángel Gabriel cuando éste le anunciaba que iba a ser madre de Mesías. Y ella le responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, parece que Lucas nos quiere hacer ver que Jesús está incluyendo a su familia entre aquellos que oyen la palabra de Dios. Y según Lucas, ellos lo apoyan durante todo su ministerio. Y por eso no es ninguna sorpresa que en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, también atribuida a Lucas, ¿no?, es el Pentecostés. No solo están los apóstoles, sino la familia de Jesús reunidos, esperando la promesa de que del Espíritu, ¿no? Entre otras, hoy es Pentecostés, estando grabando en Pentecostés. Por aquello de verdad. ¿Tuvieron una conversión rápida? Entonces deberíamos hablar en lenguas. Sí, ¿no? Okay. Pero, ¿qué pasó? O sea, que la familia de Jesús tuvo una conversión rápida. No, según Lucas, ellos nunca han dudado de Jesús, ¿no? La familia de Jesús siempre ha creído en él, según Lucas, ¿no? Es historia separada casi, ¿no? En los otros evangelios no dan continuidad a esta historia, ¿no? Ni vuelven a mencionar siquiera a los familiares de Jesús. Bueno, retornando a Santiago el Justo, ¿no? Muchos piensan que él aparece mencionado no solo en las epístolas de Pablo, como ya mencioné, sino también fuera de la Biblia, en los apócrifos, y desde luego también tiene una aparición espectacular en Josefo. Para empezar, uno tiene que admitir, ¿no?, que Santiago, o más bien Jacobo, era un nombre bastante popular en esa época, ¿no? Por lo que no sería nada raro que tal vez los documentos se refieren a diferentes Santiagos. Pero si hablamos de los apócrifos, vemos en el Evangelio de los Hebreos, ¿no?, que lo hace uno de los seguidores de Jesús, y él está en la última cena. Incluso llega a amenazar a hacer una huelga de hambre desde la muerte de Jesús hasta su resurrección, ¿no? Y cuando Jesús resucita, va donde Santiago, y hace preparar una mesa, hace servir un almuerzo para que Santiago rompa su huelga. Y esto me recuerda a algunos evangélicos, ¿no?, que sostienen que Santiago el Justo, hermano de Jesús, recién se convierte al cristianismo después de la resurrección, ¿no? Lo cual explicaría, digamos, la actitud negativa que tienen los evangelios, ¿no? Y esto, desde luego, es una armonización un poco absurda, porque no hay historia de la conversión de Santiago, ¿no? En el mismo evangelio de Juan, que tampoco es favorable a los hermanos de Jesús, en el evangelio de Juan, Jesús le deja a su madre a cargo de Juan, no de ninguno de los hermanos, ¿no? Es decir, Juan el evangelista no piensa que Santiago el Justo era un seguidor de Jesús, y nunca dice que se convirtió en uno, ¿no? Y en el evangelio de los Hebreos, Jesús hace una aparición a Santiago después de su resurrección, pero esto no lo convierte en un seguidor de Jesús, puesto que en ese evangelio él ya lo era desde más antes, estaba presente en la última cena, ¿no? Es decir, como dije antes, hay tantas versiones sobre esto dependiendo de la cantidad de fracciones que había en el cristianismo primitivo, ¿no? Y bueno, acerca de Josefo,
leemos, ¿no?, en las Antigüedades Judías, en el libro 20, 9:1, dice textualmente: Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión, e hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, y algunos otros los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Sobre esto, yo acepto la explicación histórica dada por Richard Carrier, ¿no?, que explica que esta no es una referencia a Santiago el Justo y a Jesucristo, sino que en el contexto se refiere a dos hermanos de la clase sacerdotal, Santiago o Jacobo y Jesús, hijo de Dameneos. Y lo que pasó es que Santiago estaba en camino a ser elegido sumo sacerdote y fue linchado y apedreado por los seguidores de Ananías, cosa que fue muy mal vista por los romanos, ¿no?, que expulsaron a Ananías e hicieron que Jesús, hijo de Dameneos, hermano del asesinado Santiago, tomara su lugar y fuera elegido sumo sacerdote. Lo único que se podía hacer dadas las circunstancias, ¿no? Y que es llamado Cristo, bueno, en realidad el ungido, precisamente por haber sido elegido como sumo sacerdote. Y bueno, en los rollos del Mar Muerto es posible que se nombre a Santiago el Justo, pero no por nombre. Esto es un poco más complicado, ¿no?, pero la hipótesis presentada por Robert Eisenman dice que Santiago el Justo es el maestro de la justicia en los rollos del Mar Muerto, ¿no? Pero esto, desde luego, es una conclusión que se toma después de realizar un razonamiento largo, ¿no?, donde hay muchas cosas entrelazadas, y en sí es debatible, no es algo que pueda ser históricamente demostrada, ¿no? Y bueno, es hora de despertar, porque ahora comienza la parte divertida del podcast.